fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Gloria a su palabra. Tomen asiento. Bien, muy similar a la que nos comentaba nuestro pastor Carlos el día de ayer. El poder de nuestro Dios, ¿verdad? Ese fuego consumidor, ese fuego el cual ha descendido también sobre cada uno de nosotros y el cual también debemos también dar utilidad en este día. Dios les pueda bendecir solamente el inicio, ¿verdad?, de este estudio, el cual vamos a dar comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Clamen en sus corazones, porque verdad hay quizás imperfectos, pero traje acá una compañía, ¿verdad? El mismo PPT que después también yo sé que lo van a entregar, mi hermano Antonio, lo van a tener. Así que, pero vayan a lo mejor quizás anotando también las citas que son importantes. Bien, el carácter de Dios entonces con la iglesia, es lo que me corresponde, ¿verdad?, en esta primera parte. Junto a nuestro hermano diácono Oscar, del lugar de Villarrica, hemos preparado este material para que también, ¿verdad?, sea de utilidad. Dice la palabra, ¿verdad?, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Dos espíritus importantes, hermanos jóvenes, que hoy vamos a robar también a nuestro Dios, que nos puede entregar. Espíritu, ¿verdad?, de sabiduría y espíritu de revelación, ¿verdad? Todo este tesoro, todo esto hermoso está en Jesucristo. Recordemos que Él, ¿verdad?, Isaías capítulo 11, descendió, ¿verdad?, con el espíritu de Jehová, donde estaba todo este tesoro, toda esta delicia, ¿verdad? Espíritu de consejo, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová. Entonces todos estos espíritus, ¿verdad?, están, esta riqueza, están en nuestro Maestro, ya nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos espíritu de sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Bien, vamos a ir a la tercera diapo, la cual ya nos comienza a decir qué es el carácter. Amén. ¿Qué es el carácter? El carácter, según la RAE, bueno, algunos conocerán, ¿verdad?, que la RAE es como esta Real Academia, ¿verdad?, española, donde llegan todos los conceptos, donde ellos aprueban si un concepto, ¿verdad?, se da a conocer o no. Según la RAE, ellos dicen que es un conjunto de cualidades o de circunstancias propias de una persona, cosa o colectividad que las distingue, dice, por su modo de ser u obrar. Ya acá subrayé lo más importante, que a nosotros nos es de utilidad. Ya hay cosas que para nosotros no son importantes. Recordemos, ¿verdad?, la palabra dice examinarlo todo, pero retener lo bueno. ¿Ya? Entonces nos dice que es un conjunto de cualidades. Ya nos está diciendo que son ciertas cualidades, también las toman como características, también propias, por eso está subrayado propias, ¿verdad? Y dice que las distingue por su modo de ser, obra. Entonces ya sabemos, ¿verdad?, que es algo propio, ¿verdad?, que está en alguien, ¿verdad?, en un ser, como dice ahí la palabra. Todo llevado siempre al carácter de nuestro Dios. Una breve descripción dice: es lo que realmente eres cuando nadie te ve. Qué importante es. Una suma de tus atributos, valores, hábitos que determinan cómo te conduces en la vida. Todos tenemos diferentes caracteres, eso es así. Y nos caracterizamos, ¿cierto?, el uno del otro, ¿verdad?, por estas cualidades, ¿ya? Por estos atributos, por estas características, ¿verdad?, de cada uno. Entonces, si hablamos, por ejemplo, solamente voy a tomar, ¿verdad?, a nuestro hermano David, perdone que lo tome por ejemplo. Mi hermano David tiene su carácter y todos conocemos cómo es el hermano David. Entonces, si nos cuentan, ¿verdad?, algo, vamos ya a saber si es que realmente es del hermano David o no es del hermano David, porque conocemos su carácter, ¿ya? Así también es con nuestro Dios, ¿ya? También Dios tiene su carácter. Dios también tiene atributos, ¿ya?, del cual también hoy vamos a conocer. Tanto en la iglesia, por lo que, como fuera de la iglesia. Somos jóvenes de Cristo. Amén. Tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Diferente, ¿verdad?, a un estado de ánimo, porque un estado de ánimo puede cambiar.
puedo estar alegre porque me fue bien en el colegio, porque pasé de curso, porque me ascendieron en mi trabajo. Puedo estar feliz, pero también puedo estar triste por algunas situaciones que me hacen estar triste. Pero mi carácter sigue siendo el mismo. ¿Se entiende, verdad? Mi carácter no cambia. Mi carácter debiese mantenerse. La palabra dice, ¿verdad? Habla de los hombres de doble ánimo, que son inconstantes en todos sus caminos. Entonces, que Dios nos ayude para ser de un solo carácter, como digo, tanto en la iglesia, tanto en mi hogar, como fuera de mi hogar. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora, hay una, diapo que vamos a ver ahí si nos llega la luz. Hay un varón que habla en la Escritura, y acá quiero ocupar a los adherentes, ¿ya? No los bautizados por esta oportunidad, vamos a ocupar solamente los adherentes. ¿Hay jóvenes adherentes en este día? Levanten sus manos, a ver. Varios jóvenes adherentes. Bien, vamos a ocupar entonces a mis jóvenes adherentes. Hay un varón, ¿verdad? Un predicador en la Escritura que aconseja, ¿verdad? También a un joven, el cual le dice, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, ¿verdad? Vendrán hombres, dice, amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres vanagloriosos, soberbios. Hermanos adherentes, a ver si han ido leyendo la Escritura. ¿Dónde está esto en la palabra? El libro y el capítulo. No le voy a pedir versículo, pero el libro sin ayuda, el libro y el capítulo. Joven adherente, sin ayuda. ¿Habrá algún joven que lo sepa dónde está escrito? Ya, ahí entonces al finalizar el servicio, el estudio, ¿verdad? Lo vamos a recorrer. Es importante que sepamos esto, ¿ya? Lo que le está diciendo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? A este joven, ¿verdad? Llamado Timoteo, le está diciendo, ¿verdad? Cómo va a ser el carácter, solamente a modo de conocimiento, cómo va a ser el carácter de los hombres, y aquí no dejemos de lado a las mujeres, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres, ¿verdad? El carácter en los postreros tiempos. O sea, hoy. Estos son los postreros tiempos, y lo que le dice, ¿verdad, Pablo al joven Timoteo, que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos. El yo. Me amo. El que yo lo hago mejor que tú. El que yo sobresalgo más que tú. Y me comienzo a amar. Y comienzo a dejar a Cristo de lado. Comienzo a dejar, ¿verdad?, a mi maestro de lado. Ávaros, vanagloriosos, soberbios. Me han dicho las cosas una y otra vez, pero yo me mantengo en mi camino, en mi postura, y nadie me mueve de ahí. Soberbio. Esos son caracteres, hombres que se van a distinguir por este tipo de carácter. Que Dios nos libre, jóvenes. Se los menciono a modo de conocimiento, para que así, ¿verdad?, podamos tomar el conocimiento y el carácter de Dios, ¿ya? Bien. La siguiente diapo nos habla, ¿verdad?, del carácter de Dios. Dice que hablar del carácter de Dios es referirnos a la suma de todos sus atributos, tanto mutables como inmutables, que explican por qué actúa como actúa. Eso es lo que entendemos, ¿verdad?, del carácter de Dios. Tenemos un Dios soberano, ¿ya? Tenemos un Dios que es perfecto. Tenemos un Dios que nadie le enseñó, ¿verdad?, lo que es la vida. Nadie le enseñó anatomía. Él dice la palabra que de un poco de polvo de la tierra formó al hombre. Tenemos un Dios sabio, un Dios creador. Eso es maravilloso porque Dios crea. En su carácter, en su esencia, tenemos un Dios que crea, un Dios creador. Que para Él, ¿verdad?, crear un nuevo corazón, crear un nuevo sistema, no va a ser impedimento, ¿verdad? Entonces, hablar del carácter de Dios es referirnos a la suma tanto de los atributos mutables como inmutables. Hago un paréntesis con esto. Sé que estos son términos, ¿verdad?, que se han ido estudiando. También le llaman comunicable o incomunicable. Son atributos, ¿verdad?, que le pertenecen a Dios,
Pero los mutables, ¿verdad?, son los que Él comparte con su iglesia. Él comparte con sus hijos, comparte con los suyos. Pero ahora, los inmutables le corresponden solamente a Dios. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la omnisciencia, omnipresencia, ¿verdad?, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, ¿verdad?, y está en todo lugar. Eso le pertenece a nuestro Dios. ¿Ya? Entonces eso es súper importante. El carácter de Dios es perfecto y no cambia. ¿Ya? Santiago 1:17, ¿verdad? Él no tiene sombra de variación. El carácter de Dios es perfecto y no cambia. Eso es súper importante. Ya es la primera, ¿verdad?, definición del carácter de Dios. El carácter de Dios lo podemos ver reflejado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero con respecto al tiempo actual, que es el tiempo de la gracia, podemos ver que producto de la venida de nuestro Señor Jesucristo, lo podemos conocer aún un poco más. Vamos a ir solamente a esa cita, Juan 14. Había un discípulo, ¿verdad?, en Juan, vamos a tomar el 8 para entender que fue Felipe el que hace el siguiente comentario. Juan 14:8, uno de sus discípulos, ¿verdad?, le dice, Felipe le dijo a nuestro maestro, muéstranos el Padre y nos basta. Eso le estaba pidiendo a nuestro Señor Jesucristo. Muéstranos, preséntanos el Padre delante de nosotros y con eso ya nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, y ahí está, hermano, para poder entender, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esas obras que reconoció Nicodemo, ¿verdad?, cuando le dijo, maestro, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad?, como maestro. Porque ninguno podría hacer estas obras si no está Dios con él. ¿Verdad? Reconoció algo distinto en Jesucristo, ¿verdad? Y Cristo lo relata, lo revela diciendo que el Padre moraba en él. Dios es ordenado, hermano. Esto lo vemos más tarde cuando también se asimila, cuando Pablo dice, ¿verdad?, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo mora en mí, ¿verdad? Entonces, que Dios nos ayude para entender, ¿verdad?, lo que estaba dando a entender nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Estás viendo al Padre y si aún no lo crees, ve entonces las obras que yo hago, porque ya le dijo que las hacía, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial que moraba en Él. De cierto te digo que el que en mí cree, ahora la iglesia, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Se da cuenta la escala de esto, hermano? Cristo hizo la obra que el Padre le había entregado. Y ahora le dice a la iglesia, y ustedes también harán la obra que yo haré en vosotros. Porque Él está en nosotros. Jesucristo está en nosotros. Entonces, hermano, esto es una cadena para poder entender, ¿verdad?, que Cristo dio a conocer el carácter de su Padre. Cristo vino a dar a entender, ¿verdad?, cómo es su Padre Celestial. Que no nos confundamos, ¿verdad?, también con esto. Ahora, ya mencionamos, ¿verdad?, caracteres, atributos comunicables e incomunicables. Bien, vamos a la siguiente. Quizás representa un poco lo que vamos a ver en este día. Que Dios nos ayude. Bien, ¿cómo podemos entender en parte el carácter de nuestro Dios? Porque sabemos, ¿verdad?, que esto, como dice ahí en pequeño, mucho más, hermano. Estos solamente son algunos que hemos querido compartir junto a ustedes, pero esto nos llevaría, ¿verdad?, mucho tiempo más. Nosotros vemos, ¿verdad?, el carácter de nuestro Dios como un Padre, ¿verdad?, hacia su iglesia, hacia también nuestro Señor Jesucristo, lo que hablábamos anteriormente. Un Padre que ama, un Padre que protege, un Padre que habla, un Padre que se preocupa, que nos escucha, que nos santifica y que nos corrige. Todo esto está en la esencia, en la naturaleza de Dios, son atributos de Dios y que Él comparte también con su pueblo.
con su iglesia. Vamos a la siguiente porque vamos a ir describiendo una a una. Bien, el carácter de Dios con la iglesia con respecto al amor. Hermanos jóvenes, pudiésemos hablar tantas cosas del amor. Es un tema tan profundo, hermano. Son un conocimiento tan grande, hermano, que incluso, ¿verdad?, el salmista también en una de sus oportunidades expresaba, ¿verdad?, diciendo un conocimiento tan alto, estoy maravillado, tan alto es, no lo puedo comprender. Entonces, que Dios nos ayude. Quiero ser bastante práctico con esto, hermanos jóvenes. La palabra va a cumplirse, ¿verdad?, a cabalidad. La palabra dice, ¿verdad?, que el hombre, todos nosotros vamos a pasar, pero su palabra no pasará. Su palabra se cumplirá. La palabra usted la va a tener y es necesario que la tenga en su corazón, en su mente. Pero más que la palabra, ¿verdad?, también es el consejo, lo práctico, hermano, que debemos ser también ahora con esto. Los textos ustedes los van a tener también este trabajo. Lo más importante, ¿verdad?, del amor, lo noté ahí, ¿verdad?, en azul, es que tiene que ser demostrable, jóvenes. De nada me sirve amar y guardármelo si no lo demuestro. No estaría siendo consecuente con el carácter de Dios. No estaría siendo consecuente con lo que he aprendido de Dios. ¿Cómo lo vemos reflejado esto? Solamente los 2 primeros versículos. Porque de tal manera, lo hemos escuchado una y 1000 veces, ¿verdad? A lo mejor en el cartón de la calle. Porque de tal manera, y está subrayado, amó Dios. Amén. Dios amó. Amén. Al mundo. Amén. Que ha dado, y también está subrayado. Hoy podemos ver que no tan solo está el sentir, sino que también está la demostración de este amor. Dios nos podría haber amado, jóvenes, pero podría haber dicho, bueno, pero es mi hijo. Es mi hijo. Yo los amo, pero es mi hijo. Pero sin embargo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su hijo. Que ha dado a su hijo. No lo escatimó. ¿Verdad? Porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amó Dios, lo demostró Dios. Amén. ¿Cómo lo vemos también comparado con nuestro Señor Jesucristo? Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó. Amén. Delantera, amó Dios, ahora Cristo amó a la iglesia, y aquí está la obra. Y se entregó a sí mismo por él. Amén. Tanto el Padre como el Hijo han amado, porque todo esto se resume en amor. Yo no puedo, ¿verdad? Y Dios nos libre, jóvenes, de caer en la rutinariedad, ser rutinarios, de lo que le pasó a esta iglesia, ¿verdad?, de Éfeso, cuando habían perdido su primer amor. Hacían todo por cumplir, todo rutinario. Se volvió en una rutina y perdieron el motor, perdieron el porqué de las cosas. Nosotros tenemos que hacer todo por amor. Amén. Por amor, hermano. Si estamos en este lugar es porque amamos esto. Amén. Es porque amamos su obra. Amén. Es porque amamos a Dios. Cristo, ¿verdad?, no se centró tanto en la descripción de los mandamientos, sino que dijo, toda la ley se cumple en estos 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad?, con toda tu fuerza, con toda tu mente, de todo tu corazón. Y el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se da cuenta? Entonces, tiene que ser demostrable, jóvenes. Yo amo a mis pastores y le tengo que demostrar ese amor. Amo a mi familia y le tengo que demostrar ese amor. Entre jóvenes, ¿verdad?, se tienen que demostrar también ese amor. Ahí solamente algunos textos, ¿verdad? Solamente el primera de Juan 3:1-18. Nuestro apóstol Juan, ¿verdad?, diciendo, hijitos, ¿verdad?, dice, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Nuevamente vamos a lo demostrable. Amén. Tiene que ser demostrable. Amén. El amor, hermanos jóvenes. Vamos a un ejemplo, adelante. Tenemos la historia, sé que han pasado, lo han leído también, ¿verdad? La hermosa historia entre David y Jonathan, el hijo de Saúl.
Qué hermosa amistad, hermano. El mundo, y Dios nos libre jóvenes, pero el mundo ha intentado cambiar esto, darle otro conocimiento, darle otro ejemplo a esto, otro significado. Pero esta es una amistad real, es una amistad hermosa, hermano, que también como jóvenes, Dios lo permita, un día lo podamos también tener entre ustedes, entre sus pares, deben lograr esta amistad. Dice la palabra, hicieron pacto Jonathan y David porque él la amaba como a sí mismo. Segundo mandamiento, ya lo leímos, ¿verdad? Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otra ropa suya, hasta su espada, su arco y su talabarte. Primera de Samuel 18:3-4. Recordemos, ¿verdad? Y a lo mejor puede pasar, a lo mejor sutilmente, ¿verdad? Este versículo. Pero recordemos que en aquel tiempo la espada era importante, jóvenes. La armadura, hermano, era importante. Estar cubierto con estas cosas era importante. Eran tiempos de guerra, tiempos, ¿verdad?, donde mismo David se había enfrentado al filisteo, ¿verdad? Y lo que hace, hermano, este ejemplo maravilloso, lo que hace Jonathan se desviste de estas cosas, hermano, y se las entrega a David. La protección que a lo mejor a él hubiese podido cubrir, la entregó a su hermano David. Y él se despreocupó también de estas cosas. Entonces, ese es un gesto, ¿verdad?, de amor, un gesto, ¿verdad?, de humildad, un gesto, ¿verdad?, hermoso al entregarle, ¿verdad?, sus cosas a este joven, ¿verdad?, también David. Que Dios nos ayude. Solamente ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia que es necesario que la iglesia, ¿verdad?, pueda también tener. Esto es carácter de Dios con su pueblo. Sigamos a la siguiente. Bueno, solamente con el anterior, Juan 15:13 lo vemos reflejado. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la protección. Dios nos protege por naturaleza. Dios nos, ¿verdad?, nos entrega una protección divina y Dios nos protege porque es un Padre también que cuida, ¿verdad?, a los suyos. No es que Dios amanece y dice, uy, amanecí con ganas de proteger a mi pueblo. No, ¿verdad? Él nos protege, ¿verdad?, porque en Él está la protección. Él nos cuida, nos protege, ¿verdad? El texto que tocaba nuestro pastor el día de ayer, ¿verdad? Dios guarda nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. ¿Ya? Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Salmo 121, 7, 8. Dios nos entrega, ¿verdad?, lo que es la protección. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, ¿verdad?, con mayúscula, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Estamos hablando de Jesucristo. Amén. Y el maligno no le toca. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos jóvenes. Es importante, ¿verdad?, poder entender esto. Que aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Entonces, que la protección de Dios también, ¿verdad?, pueda estar en nosotros. El ángel de Jehová habla la palabra, ¿verdad? Los guardará de todo mal. Jehová guarda a los que le aman. Salmo 145, 20. Eso lo van a tener en el estudio. Bien, la protección de nuestro Dios es importante, hermanos jóvenes. En una oportunidad los presos, también nuestro maestro, ¿verdad?, cuando dice, oh Jerusalén, tú que matas a los que te son enviados, apedreas a los profetas, ¿verdad? ¿Cuánto quise reunirnos como la gallina reúne sus polluelos bajo sus alas? Lo mismo, ¿verdad?, representado también por nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. Ahora tenemos un ejemplo, que esperemos, ¿verdad?, que pueda llegar la luz, pero tenemos el ejemplo, ustedes lo pueden buscar en Daniel 1:12. Busquemos esa cita, jóvenes. Es importante que podamos ir nutriéndonos de su palabra. Daniel 1, versículo 12. Si han escuchado, ¿verdad?, esta historia de Daniel y sus compañeros, estamos hablando de Sadrach, Mesach, Abednego, ¿verdad? Y todos conocemos la hermosa historia, ¿verdad?, que estos varones fueron colocados en el horno de fuego. Amén. Dice la palabra que Dios no los libró del horno, sino que ellos tuvieron que ser depositados en el horno.
La diferencia es que cuando miraban hacia el horno y el rey miraba hacia el horno, dice la palabra que miraba y he aquí un cuarto varón, semejante al Hijo de los dioses. Jesucristo, hermano, que descendió para poder también cubrirlo. Y nos gozamos, ¿verdad?, por esta preciosa historia, cómo Dios los protegió, ¿verdad?, de que no fueran consumidos por ese fuego. Y conocemos también más tarde la historia de Daniel, estando en el foso de los leones, ¿verdad?, cómo Dios tapó la boca de los leones. Y Daniel puede haber estado sentado, hermano, con estos leones, y los leones a lo mejor lo miraban, pero a ninguno le hizo daño. Eso lo hace nuestro Dios. Esa es la protección de nuestro Dios. Pero para llegar a eso, jóvenes, para llegar a ese nivel de protección, Daniel 1:12 nos dice, ¿verdad?, un sentir que hubo en Daniel, el cual dijo: te ruego que hagan la prueba en tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Todo comenzó acá, en este hermoso sentir que tuvieron estos jóvenes tal cual como ustedes. Eran muchachos cuando fueron llevados a Babilonia, muchachos, jóvenes, ¿verdad?, dejando sus hogares, yendo a otro lugar, pero sin embargo, como la enseñanza también estaba en ellos, ellos dijeron: no nos contaminaremos con la comida del rey, sino que nos apartaremos. Y que Dios nos ayude, hermano, para que en este tiempo no nos podamos contaminar con la comida del rey de este siglo. Satanás anda como león rugiente, igual que esos leones que estaban al lado de Daniel. Así anda Satanás. Pero sin embargo, ¿verdad?, Daniel, sus compañeros, decidieron, ¿verdad?, no contaminarse. Daniel dice: haz la prueba con nosotros, danos solamente legumbre y agua, y acontecer 10 días, haz la prueba. ¿Y qué pasó a los 10 días? Exacto. Dice la palabra que el rostro de estos varones resplandecía aún mucho más que los otros varones de Babilonia. Jóvenes, es importante que nos podamos apartar de la comida de este rey, de este siglo. Que Dios nos ayude. Hermosa la protección de nuestro Dios, pero también, ¿verdad?, tomemos el ejemplo de estos jóvenes. El carácter de Dios con la iglesia, Dios nos habla. Y usted me podrá decir: yo lo sé, sabemos que Dios nos habla. Es que el Dios de nosotros nos habla. Recordemos, Salmo 115. Dice la palabra, ¿verdad?, que iban a formar otros dioses, ¿verdad? Habla de los ídolos que tenían boca y hablaban. No hablaban. Le hicieron boca, pero no hablaban. Le hicieron pies, pero no caminaban. Le hicieron manos, pero no podían, hermano, abrazar. Pero el Dios que nosotros tenemos habla a tiempo como fuera de tiempo. Y Dios, hermano, bajo su soberanía y misericordia, tiene tantas formas, hermanos, de hablarnos. Tenemos testimonios vivos. Acá está nuestra hermana Rocío y mi hermana Cata, que ellas pueden dar también fe de esto. En un trabajo, mi hermana, ¿verdad?, vio solamente cosas rosadas, ¿verdad?, en un coche, antes que mi hermana diese aparto, ¿verdad?, su pequeña. Y le dijo, ¿verdad?, vi estos colores. Eso lo hace nuestro Dios, jóvenes. Tiene muchas formas de poder transmitir a través de sueños. ¿Cuántos no han tenido sueños, hermanos? Y al tiempo ustedes dicen: esto yo lo soñé. José, un joven hermano, que sus hermanos tenían envidia de él. Tuvieron envidia porque este joven era un joven soñador. En una oportunidad les dijo: veía aquellas estrellas, ¿verdad?, que se inclinaban ante mí. Y eso causó envidia de sus hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos jóvenes. Dice la palabra: si nos apartamos de todas estas cosas, según de Timoteo, seremos un vaso útil a la presencia de nuestro Dios. Dios nos habla. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde los cielos con vosotros. Éxodo 20:22. El terror del pueblo. El pueblo vio, ¿verdad?, como el monte humeaba, vio los estruendos, hermanos, los relámpagos, y el pueblo dijo: Moisés,
entiéndete tú con nosotros. Nosotros nos vamos a ir a hablar con Dios. Habla tú con Dios y tú compártenos, ¿verdad?, lo que tengamos que escuchar. El pueblo tuvo temor de la voz de Dios, como gran voz de trueno, hermano. Cuando escuchamos estos truenos, ¿verdad?, y cómo, ¿verdad?, bramea, ¿verdad?, el cielo, dice la palabra que la voz de Dios como voz de trueno, hermano. Que Dios nos ayude. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos capítulo 1. Dios ocupó, ¿verdad?, profetas, varones, ¿verdad?, que se fueron levantando para poder acompañar también al rey. Dios habló de muchas formas, de muchas maneras a los padres. Hoy, mis hermanos jóvenes, nos habla a través de Jesucristo, a su Hijo amado. Entonces, así también tenemos algunos también textos, ¿verdad? En la diapo Dios habla de muchas maneras, a través de sueños, visiones también, entre otras cosas. Tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y nuestro pastor Carlos lo tocó el día de ayer, Elías en la cueva, Primera de Reyes, capítulo 19, verso 11-12. Conocemos esta historia, ¿verdad? Elías venía de una gran victoria. Elías, ¿verdad?, había derrotado 450 profetas de Baal. Los había dejado, ¿verdad?, como mentirosos, ¿verdad? Él venía de una gran victoria, pero sin embargo, cuando escucha, ¿verdad?, que esta mujer que lo perseguía quería matarlo, dice la palabra que huye. Huye a tal lugar, hermano, que en una oportunidad se esconde en una cueva. Y viene, dice, la voz, ¿verdad?, de nuestro Dios. Pero primero, dice la palabra que un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas, pero Dios no estaba ahí. Un viento, ¿verdad?, fuerte. Luego dice que tras este viento, ¿verdad?, que rompía las peñas, un terremoto. Pero Dios no estaba ahí. Y luego de ello dice un fuego, hermano, ¿verdad?, jóvenes, que también, ¿verdad?, venía ahí. Elías lo podía apreciar, pero sin embargo en todas estas cosas la voz de Dios no estaba ahí. Dice la palabra que después de todo esto apareció un silbo apacible y delicado. Y ahí estaba Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Verdad? Y Elías dice, yo he escapado, solamente yo he quedado. El tema es que Elías no sabía lo que Dios podía hacer, lo hermoso, ¿verdad?, lo grandioso, ¿verdad?, que Dios tiene. Dios le dice, ¿verdad?, Elías, yo haré que queden 7,000 rodillas, ¿verdad?, cuales no se han doblado ante Baal y su boca no lo han besado. Eso lo hace nuestro Dios. Elías pensaba que estaba solo, pero sin embargo llegó la voz de nuestro Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Otro ejemplo también lo podemos ver con el llamamiento de Samuel. Primera de Samuel 3, versículo del 3 al 10. Esta historia, ¿verdad? Ustedes conocen que al cuarto llamado, ¿verdad?, Samuel logró responder. Un muchacho, ustedes conocen, ¿verdad?, que Ana pidió por él. Era una varona estéril, pero Dios escuchó su voz y le concedió su petición. Y no le dio un hijo o una hija, sino que aún así también se lo concedió como ella lo pidió, un varón. De ahí viene el profeta Samuel y lo dispuso para el servicio, ¿verdad?, para el santuario. Y ahí vivía, ¿verdad?, también con este sacerdote. Y la palabra dice que venía la voz, Samuel. Y iba donde el sacerdote, Samuel, le decía, ¿por qué me has llamado? Y el sacerdote, ¿verdad?, y le decía, yo no te he llamado, vuélvete a tu pieza, ¿verdad? Sin embargo, hasta que comprendió la tercera oportunidad, entendió también el sacerdote, le dice, es Dios que te llama. Cuando oigan nuevamente la voz, responde, ¿verdad?, heme aquí, habla Señor, ¿verdad?, habla Jehová. Y lo hizo así, hermano, ¿verdad? Pidió consejo, ¿verdad?, a su sacerdote, pidió consejo, ¿verdad?, también a su pastor. ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Comenzamos a sentir, conversaba con un joven el día de ayer, comenzamos a sentir la voz de Dios, comenzamos a sentir poco a poco también el llamamiento, que es necesario ya prepararnos para algo importante, y muchas veces hay algo, ¿verdad?, que nos limitan, muchas veces no lo comprendemos, pero qué ejemplo más hermoso de poder también ir ante nuestros pastores, ir ante nuestros ministros y decirles, esto me sucede.
esto me pasa, para que si el ministro también pueda orar, ¿verdad? Y así Satanás no pueda intrometerse, hermanos jóvenes. Si ha sentido, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios eso, hable con su ministro, acérquese a su ministro, ya, que Dios les pueda ayudar. El carácter de Dios con la iglesia, tenemos un Padre que se preocupa, un Dios que ve detalles mínimos, ¿verdad? Para nosotros a lo mejor son no tan importantes, pero que para Dios son importantes y que para Dios no pasan, ¿verdad?, desapercibidos. Dice la palabra de Deuteronomio, capítulo 29, 5, y yo os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestros pies. Mire qué hermoso nuestro Dios. ¿Cuánto nos dura una zapatilla? ¿Cuánto nos dura un traje, hermano, un vestido? Pero sin embargo, Dios, que es grande, hermano, en misericordia, en amor, dice la palabra, ¿verdad?, que los tuvo 40 años con las mismas vestiduras. Amén. Su calzado no se desgastó, amén, su vestido no se desgastó, ¿verdad? Porque ellos tenían que hacer lo posible de avanzar y Dios se preocupaba de lo imposible, hermano. Hermoso es nuestro Dios. Por tanto digo, que no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 25. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido, hermanos jóvenes. Que Dios nos pueda ayudar. Vamos a ver esa misma diapo, ¿verdad? Tenemos algunos textos solamente para acompañar esto. Tenemos un Padre que se preocupa, hermano. Un Padre que nos ha entregado lo necesario, el alimento, ¿verdad?, los medios para poder llegar, todo lo que necesitamos. Ahí Dios nos ha bendecido, hermano. No es por nuestras capacidades, cuidado, no es por lo que nosotros podemos lograr, porque eso es lo que en el mundo se enseña, ¿verdad? Es que tú lo puedes lograr, es que tú tienes que ser un médico, es que tú tienes que ser un arquitecto, es que tú tienes que ser algo grande, ¿verdad? Porque con eso te va a ir bien. Cuidado, jóvenes, ¿verdad?, con ese pensamiento. Ahora, no estoy en contra de que estudien y que saquen una profesión, gloria a Dios, acá hay varios que las tenemos por misericordia. Pero que eso, hermano, no nos cambie el pensamiento. Amén. Si usted el día de mañana es un médico, si usted el día de mañana es un arquitecto, es porque Dios lo permitió. Amén. Es porque Dios le dio el conocimiento, ¿verdad? Porque muchas veces eso puede incluir incluso en la familia. No es que tú tienes que hacer esto, porque si no, Dios nunca nos va a dejar desamparados. Dios nunca nos va a dejar huérfanos. Este mismo varón, Elías, Dios le llevó alimento a través de aves. Entonces, hermanos jóvenes, si podemos estudiar, gloria a Dios. Pero nunca nos olvidemos, ¿verdad?, que el primero, el que hace todas las cosas, el querer como el hacer, es nuestro Dios por su buena voluntad. Amén. El ejemplo que tenemos, un padre preocupado, es nuestro rey David, nuestro hermano David, ¿verdad?, que se preocupó también con su hijo Salomón. David tuvo el sentir de poder crear una casa especial para nuestro Dios. Sin embargo, se le dijo, tú no la crearás, tú no la harás. Eso está para tu hijo. Salomón, él va a crear esta casa. Pero sin embargo, este padre, ¿verdad?, que se preocupó y lo que iba a conllevar a ese esfuerzo, a ese trabajo, dice la palabra que él, antes de morir, se preocupó de reunir algunos materiales, reunir algunas cosas para que después solamente Samuel se dedicara a edificar, hermano. Eso lo vemos, ¿verdad? Primera de Crónicas 22:5. Y dijo David a Salomón, mi hijo, el muchacho, y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Reunió canteros para labrar, reunió hierro, bronce, madera de cedro, oro, hermano. Entonces podemos ver cómo este padre se preocupó para que a su hijo también no le faltaran estos materiales. Mire qué hermoso, qué bueno también es nuestro Dios. Carácter de nuestro Dios. Amén. Vamos a la siguiente. Dijimos hace un momento atrás que Dios habla, ¿verdad? Tenemos un Dios que nos habla de diferentes maneras, pero lo hermoso de esto es que también Dios nos escucha. Amén. Hermano, eso un día
me caló tan profundo, ¿verdad?, en una predicación, que a veces sabemos que Dios nos escucha y es como que lo tenemos, hermano, ya a lo mejor dentro de nuestro ser, ¿verdad? Como que sí, Dios nos escucha y nos tiene que escuchar, pero hermano, un Dios soberano, un Dios grande, un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, que se dé un tiempo, jóvenes, que se dé un tiempo de prestar oído a nosotros, hermano, a nosotros que somos algo tan mínimo, hermano, en esta tierra, algo tan, hermano, pasajero, algo tan, ¿verdad? Hermano, que Dios nos oiga, eso es maravilloso. Eso es maravilloso, hermano. Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Dice la palabra, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, ¿verdad?, a sus oídos. Salmo 18, 6. Cornelio, la casa de Cornelio, y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limonas han sido recordadas delante de nuestro Dios. Qué importante, hermanos, ¿verdad? La oración también, el modo de comunicación con nuestro Dios. Jesús nos enseñó, nos dejó, ¿verdad?, una oración modelo. No es que tengamos, ¿verdad?, que a lo mejor hacerlo tal cual, pero nos enseñó, les enseñó a sus discípulos a orar. Hablen sobre esto, pidan perdón, así como ustedes también tienen que perdonar. Pidan el pan de cada día, ¿verdad?, que se haga su voluntad. Nos dejó una guía, hermano, para esto. Así también nosotros nos tenemos que presentar delante de nuestro Dios a través de Jesucristo. Dios nos escucha. A Jeremías se le dice, clama a mí y yo te responderé. Te mostraré cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. Pero clama a mí. Hermano, la relación que Dios tiene es hermosa. Y Dios quiere tener, ¿verdad?, una relación preciosa, una relación hermosa. La tuvo desde el principio, ¿verdad?, con Adán, con Eva, la tuvo directa. Se comunicaba directo con ellos. Pero sin embargo esa relación se vio afectada por el pecado. Esa relación se vio afectada por el pecado. Así que Dios nos puede ayudar. ¿Cómo están siendo nuestras conversaciones con el Creador? Ahora el ejemplo que tenemos, ¿verdad?, es Salomón. Salomón, ¿verdad?, Dios le dice, pídeme lo que quieras. Salomón oró y pidió sabiduría e inteligencia. Y aún lo que no pidió, Dios igual se lo consiguió. ¿Qué le estamos pidiendo a nuestro Dios? Que Dios nos ayude. Dios santifica. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la cita. Más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por eso si queremos ir de santidad en santidad, por nuestras capacidades, imposible. ¿Verdad? No, es que yo me quiero santificar para poder llegar a Cristo. Imposible. Porque si hay alguien que nos santifica, es Cristo. Si yo me quiero santificar, tengo que ir a Cristo. Porque según Él, dice la palabra, según Dios nos fue hecho sabiduría, nos fue hecho justificación y santificación. Así que Dios nos puede ayudar. Por nuestras capacidades, imposible, hermano. Tenemos un ejemplo, derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, y nos pueda bendecir. Dentro del último carácter, hermano, que hemos colocado junto a mi hermano diácono, en la corrección. Tenemos un Padre que si bien nos ama, pero que también nos corrige. Y muchas veces nos confundimos, ¿verdad? Ya me habló de nuevo el pastor. Ya me habló de nuevo el hermano. Ya me están corrigiendo. No tiene amor. Jóvenes, no confundamos. Si un padre nos ama, nos va a corregir. Así como sus padres los han corregido, ¿verdad? Así también sus padres espirituales, nuestros pastores, también nos van a corregir muchas veces. Y es por nuestro bienestar. Es para que a nosotros nos vaya bien. ¿Cómo un padre va a querer algo malo para su hijo? Si vosotros siendo malos nos hablan nosotros como padres, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora, ¿la corrección es importante? Amén. Alégrate, joven. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese texto? Alégrate, joven, en tu juventud, porque hay vigor, hay fuerza,
¿verdad? Quiero ir para allá, voy para allá. Quiero ir donde mi amigo, ¿verdad? Del colegio, voy donde mi amigo del colegio. Quiero ir donde los hermanos de la iglesia, voy para allá. Y hay un trajín, hay fuerza, hay ánimo, hay ímpetu, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud. Y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón. Y en la vista de tus ojos. Pero, sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, podemos, ¿verdad? Ir a muchos lugares. A Pedro le dice, ¿verdad? Cuando estabas apartado, eras más joven, te ceñías solo. Pero ahora te ciñe otro. Entonces, que Dios nos pueda ayudar, hermanos jóvenes, ¿verdad? Disfruten su juventud, aprovechen lo que están haciendo ahora, la están aprovechando, jóvenes. Están aprovechando el estar en este lugar, están aprovechándolo para bien. Pero sobre todas estas cosas, ¿verdad? Dice la palabra, te juzgará Dios, no el pastor, no el hermano, no el predicador, te juzgará Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Que Dios nos ayude. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijos aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, si queremos ir un poco más a lo directo, la palabra dice que Jesucristo a lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Pero los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Para ser hijo, entonces tengo que recibir a Cristo. Eso es lo que me dice la palabra. Si quiero ser considerado como hijo, entonces tengo que ir a Cristo para ser considerado. La palabra nos dice, ¿verdad? Porque a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero más los que le recibieron. Dios le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. No engendrado según voluntad humana, según la voluntad de la carne, sino según la voluntad de nuestro Dios. El ejemplo, ¿verdad? Tenemos todos estos ejemplos. He tratado de sacar lugar del plan de lectura, ¿verdad? Que ustedes han ido leyendo. Dios reprende a través del profeta Samuel al rey Saúl. 1 Samuel 15:11. Me pesa haber puesto a rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apresuró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel le dice al rey Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos, en las víctimas, en que se obedezca la palabra de Jehová? Dios, ¿verdad? No se complace, ¿verdad? Tantos en los holocaustos, los sacrificios, sino en que se obedezca a la palabra de Dios. Jesús dice, si me amáis, guardad los mandamientos. Si no guardamos los mandamientos, obviamente es porque no amamos a Cristo. Esto tiene una cadena, Dios es ordenado. Primero, si amamos a Cristo, por resultado, vamos a guardar su palabra. Nos vamos a guardar como jóvenes, nos vamos a volver, ¿verdad?, más íntegros porque amamos a Cristo. En esto conocemos el amor a Dios. Cuando amamos a los hermanos, cuando amamos a Dios. Entonces, que Dios nos pueda ayudar. Voy finalizando ya. No sé cómo viene el tiempo, mi hermano Antonio. ¿Vamos bien? Entonces, si bien tenemos un Dios que corrige, hermanos, a tiempo, un Dios que nos corrige como jóvenes, también, ¿verdad?, está el advenimiento del día de Jehová. Quiero tomar Malaquías, el último versículo, Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, verso 13. Ayer hablábamos con hermanos, ¿verdad? Mis hermanos jóvenes, que ellos trabajan en la CONAP, trabajan, ¿verdad?, en estos comités, ¿verdad? También han visto grandes incendios, me mostraban una foto, hermano, y bueno, eso que ustedes han visto con sus propios ojos no se compara a este día, ¿verdad? Ese día que viene. Pero que Dios nos ayude, hermano. Malaquías capítulo 3, verso 13 dice, diferencia entre el justo y el malo. Vuestras palabras, aquí habla nuestro Dios. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Han sido violentas. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Este pueblo dijo, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿Qué hemos dicho tan violento? ¿Qué hemos dicho, verdad? Con nuestras palabras, con tanta violencia.
Y Dios le responde y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Qué fuerte esto, hermano. Por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Si lo traemos este tiempo, es decir, ¿verdad? ¿Qué aprovecha que yo sea cristiano? ¿Qué aprovecha que tenga el nombre de Cristo? ¿Qué aprovecha que sea bautizado? ¿Que me bautice o que no me bautice? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Dios con esas palabras violentas, dejando una oportunidad tan grande a modo de cuestionamiento, a modo de pregunta si lo tomo o no lo tomo. Eso, ¿verdad? Ha sido violento delante de Dios. Este pueblo estaba diciendo, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Ahora, la palabra nos dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová, ¿hay alguno que teme a Jehová? En esta oportunidad, gloria a Dios. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Ya dijimos que Dios nos oye. Así es. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová. Mire qué hermoso es nuestro Dios. De los que temen, ¿verdad? Han hablado y Dios ha escrito esa memoria. Ahora, jóvenes, si bien es un estudio, si bien Dios corrige, ¿verdad? Lo que dice el Power, si bien Dios corrige a todo aquel que toma por hijo, también hay estipulado donde un día donde el carácter de Dios se encenderá con ira y lo demostrará ante todo aquel que hace pecado y hace maldad. Sé que muchos predicadores lo han escuchado, ¿verdad? Malaquías ya, capítulo 4, verso 1 del 2. Pero como atalaya, como predicador, no puedo dejar la oportunidad de decirles, hermanos, que ese día viene y que nadie lo va a detener. Ese día viene, hermanos jóvenes. Nadie lo podrá detener. Aún el rey o el presidente que tenga más poder sobre la tierra no podrá detener ese gran día, hermanos jóvenes. Hoy es el día oportuno. Hoy es el día oportuno. Hablábamos de los riesgos, los jóvenes me conversaban lo que es apagar un incendio. El riesgo que conlleva eso. El día de mañana no lo conocemos. El día de mañana podemos estar en este lugar como no podemos estar. Y le decía a uno de mis hermanos jóvenes, ¿qué diferencia hay en que me vaya a descansar con Cristo, pero me vaya con una esperanza? ¿Qué diferencia hay entre otro joven que falleció, que murió, pero sin Cristo, sin una esperanza? A diferencia de ustedes, jóvenes, que han oído la palabra, que han oído este advenimiento, y que sabemos que viene un día terrible, ardiente como un horno, y tienen la oportunidad de poder irse con esa esperanza. Esa esperanza se llama Jesucristo. Que Dios les pueda bendecir, hermanos. Es el carácter de nuestro Dios. Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios nos habla, Dios nos escucha, pero Dios también corrige a tiempo porque no quiere que lleguemos a ese día. Que Dios les bendiga, hermanos jóvenes. Es la reflexión en este día. Que Dios les pueda ayudar, que Dios les pueda bendecir. Finalizamos.